Imagina, caminas por el desierto abrasador, los labios agrietados, apenas queda agua. Todo por una ciudad donde, según dicen, el oro está casi bajo tus pies. ¿Tombuctú? ¿Un mito? ¿O realmente hubo un lugar donde la sal se intercambiaba por oro casi kilogramo por kilogramo? ¿Por qué los viajeros europeos arriesgaban sus vidas por este lugar? ¿Y por qué las caravanas de camellos se extendían durante semanas a través del calor infernal? ¿Cuánta riqueza real escondían sus arcas y bibliotecas? ¿Y a dónde fue a parar? ¡Pundun! ¿Nos han engañado hermosas leyendas? ¿O simplemente llegamos demasiado tarde? Ahora les mostraré lo que normalmente se esconde en las notas al pie: cifras, crónicas, la codicia de los mercaderes y un giro inesperado que mantiene vivo el mito de la ciudad de oro hasta nuestros días. No cambien de canal, a continuación vendrá algo que rompe la imagen escolar de la historia. ¿Quieren saber dónde desapareció el oro? Vamos allá. Tombuctú. El nombre mismo suena como un encantamiento, como el susurro del viento sobre las dunas del Sahara. Para los europeos medievales, esto no era solo una ciudad, era un sueño, un cuento de hadas, un espejismo casi inalcanzable. Pero, ¿de dónde surgió esta leyenda? ¿Cuándo surgió exactamente Tombuctú? Los historiadores dicen que la ciudad fue fundada por los tuaregs alrededor del año 1130 de nuestra era, como un campamento estacional. ¿Te lo imaginas? Lo que más tarde se convertiría en un símbolo de riqueza inconmensurable comenzó como un simple alto de nómadas junto a un pozo. El pozo, por cierto, estaba custodiado por una mujer llamada Buctú, de ahí el nombre, Timbuktu, que en la lengua tuareg significa el pozo de Buctú. De un modesto pozo a una legendaria ciudad de oro. Eso sí que es un crecimiento profesional. Pero, ¿qué transformó un oasis ordinario en un centro de atracción para toda África Occidental? La respuesta es a la vez simple y compleja: la geografía. Tombuctú estaba ubicada en un lugar único a solo 12 kilómetros del río Níger, en el mismísimo borde del Sáhara. Imagina una encrucijada donde se encuentran dos mundos. Desde el norte, las interminables arenas del desierto. Desde el sur, tierras fértiles y vías fluviales. Es como construir un centro comercial en la única carretera entre dos enormes ciudades. El éxito estaba prácticamente garantizado. Para el siglo XIII, Tombuctú ya se había convertido en un punto clave del comercio transsahariano. Aquí se encontraban las caravanas del norte, cargadas con sal, cobre y telas, y los comerciantes del sur, que traían oro, marfil y esclavos. Pero la mercancía principal que hizo legendaria a Tombuctú fue, por supuesto, el oro. Provenía de los ricos yacimientos de Bambouk y Bouré, ubicados más al sur, en el Alto Níger. Y aquí es donde se pone interesante la relación de precios entre la sal y el oro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué decimos vale su peso en oro? En Tombuctú, esta frase adquiría un significado literal. La sal, que ahora podemos comprar por céntimos, era increíblemente valiosa en el África Occidental medieval. Tanto que, en ciertos periodos, una barra de sal se intercambiaba realmente por una cantidad igual en peso de oro. ¿Suena fantástico? Pero recuerda, sin refrigeradores, sin conservantes, en un clima caluroso, la sal era la única forma de conservar los alimentos. Era una cuestión de supervivencia, no de lujo. El viajero árabe Ibn Battuta, que visitó Tombuctú en 1353, escribió: «El oro viene del sur, la sal del norte y el dinero de Dios de todas partes». Bellamente dicho, ¿verdad? Pero, ¿qué hay detrás de esta poética frase? Números reales. En su apogeo, hasta 12 toneladas de oro pasaban anualmente por Tombuctú. Intenta imaginar esta montaña de metal amarillo, y una parte significativa de esta riqueza permanecía en la ciudad, en manos de mercaderes, eruditos y gobernantes.
Pero Tombuctú no es solo oro. Paradójicamente, el verdadero tesoro de la ciudad eran los libros. Sí, has oído bien. Para el siglo XVI, Tombuctú se había convertido en el mayor centro intelectual del mundo islámico. Aquí se encontraba la famosa Universidad de Sancoré, donde estudiaban hasta 25.000 estudiantes. Para comparar, Oxford en esa época tenía solo unos pocos cientos de estudiantes. Impresionante, ¿no es así? Cientos de escribas trabajaban en la ciudad, creando copias de manuscritos antiguos. Los libros se valoraban literalmente a peso de oro. Un buen manuscrito podía costar tanto como varios camellos. ¿Te imaginas la demanda de conocimiento? En las casas de eruditos y mercaderes se guardaban enormes bibliotecas. Según algunas estimaciones, en su apogeo, Tombuctú contenía hasta 700.000 manuscritos. Astronomía, matemáticas, medicina, poesía, filosofía, religión. Todo un universo de conocimiento en medio del desierto. Ahora hablemos de cómo Tombuctú se convirtió en un mito para los europeos. Los primeros rumores vagos sobre la ciudad de oro llegaron a Europa en el siglo XIV. En el Atlas catalán de 1375, Tombuctú ya estaba marcada como un punto importante. Pero lo interesante es que ningún europeo había visto esta ciudad con sus propios ojos hasta principios del siglo XIX. ¿Por qué? Porque los gobernantes locales entendían perfectamente. Si dejaban entrar a los europeos, los ejércitos les seguirían. Y tenían toda la razón. Esto creó condiciones perfectas para el nacimiento de un mito. Cuando un lugar se conoce solo de oídas, la imaginación completa los detalles. Y pronto, en los salones europeos, se contaban historias sobre palacios de oro puro, sobre techos revestidos con placas de oro, sobre reyes tan ricos que incluso sus elefantes y camellos llevaban adornos de oro. ¿Has notado cómo funciona la fantasía humana? Siempre exagera lo que es inaccesible. El primer europeo en llegar a Tombuctú y regresar con vida fue el explorador francés René Caillié. Esto ocurrió solo en 1828. ¿Puedes imaginar cuántos siglos permaneció la ciudad como un misterio? Caillié viajó disfrazado de árabe, aprendió idiomas y costumbres locales. ¿Y qué vio? Una ciudad de arcilla, sin palacios dorados, sin pavimentos incrustados de piedras preciosas. Así describió Caillié sus impresiones. Miré esta ciudad que se había convertido en la meta de mi viaje, una ciudad que había ocupado mis pensamientos durante tanto tiempo. Y en lugar de una ciudad rica, majestuosa y civilizada, solo encontré un conjunto de casas de arcilla mal construidas. ¿Puedes imaginar su decepción? El hombre arriesgó su vida, viajó miles de kilómetros y en lugar de un fabuloso El Dorado, vio una ciudad africana ordinaria. Pero, ¿sabes qué es irónico? Caillié llegó a Tombuctú demasiado tarde. Para el siglo XIX, la gran ciudad ya había vivido su apogeo y estaba en declive. Es como llegar a Venecia 100 años después de su edad de oro y preguntarse por qué no es tan magnífica como en las leyendas. Tombuctú fue realmente rica, pero en una época diferente. El apogeo del poder de Tombuctú llegó en los siglos XV y XVI, cuando la ciudad formaba parte del imperio Songhai. Durante este tiempo, la población alcanzó las 100.000 personas, una cifra enorme para una ciudad medieval. Para comparar, Londres, en el mismo período, tenía alrededor de 50.000 habitantes. Las calles de Tombuctú estaban llenas de mercaderes de África del Norte, Egipto y Arabia. Docenas de mercados operaban en la ciudad. Las mezquitas reunían a miles de creyentes y en las universidades hervían las discusiones científicas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué declinó Tombuctú? Aquí llegamos a un punto de inflexión en la historia, un evento que cambió el destino no solo de la ciudad, sino de toda África occidental. En 1591,
el ejército marroquí, bajo el mando del Pasha Judar, cruzó el Sahara y derrotó a las fuerzas del imperio Songhai. Tombuctú fue capturada, saqueada y sometida por los marroquíes. Imagina, 4.000 soldados con mosquetes contra un ejército africano tradicional con lanzas y arcos. Esta fue una de las primeras demostraciones de cómo las armas de fuego cambian el equilibrio de poder en el mundo. La superioridad tecnológica decidió el resultado de la batalla en cuestión de horas. Suena familiar, ¿verdad? La historia a menudo se repite, pero el golpe más devastador a la prosperidad de Tombuctú no fue dado por la guerra, sino por la geografía, o más bien el cambio en las rutas comerciales. Con el desarrollo de la navegación en los siglos XVI y XVII, el comercio transsahariano comenzó a perder importancia. ¿Por qué arriesgar tu vida en el desierto cuando puedes transportar mercancías por mar? Oro, marfil, esclavos, todo esto se exportaba ahora a través de puertos en la costa atlántica de África. Tombuctú, que una vez fue un centro comercial clave, se encontró lejos de las nuevas rutas. Es como si en nuestro tiempo una gran ciudad se encontrara de repente sin acceso a Internet y comunicaciones móviles. El declive es inevitable. Para cuando los europeos finalmente llegaron a Tombuctú, solo quedaban recuerdos y edificios semiderruidos de su antigua gloria. La ciudad que una vez controló los flujos de oro se había convertido en un asentamiento provincial en el borde del desierto. Pero, ¿qué pasó con los legendarios tesoros de Tombuctú? ¿A dónde fue todo el oro del que hablaban las leyendas? Una parte fue llevada por los conquistadores marroquíes. Otra parte se dispersó gradualmente por el mundo a través del comercio. Pero el tesoro más valioso de Tombuctú, sus bibliotecas, corrió un destino especial. Cuando los militantes islamistas capturaron la ciudad en 2012, tenían la intención de destruir los antiguos manuscritos por considerarlos heréticos. Y entonces ocurrió algo asombroso. Los residentes locales organizaron una operación secreta para salvar los manuscritos. Cientos de miles de libros invaluables fueron transportados secretamente en botes por el río Níger, escondidos en casas, enterrados en la arena. Fue una verdadera operación de resistencia cultural. ¿No es sorprendente? Siglos después de que la gloria de Tombuctú se desvaneciera, sus habitantes todavía estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por los libros. Hoy, Tombuctú es una pequeña ciudad en Malí, con una población de aproximadamente 54.000 personas. Casas de arcilla, calles estrechas, mezquitas antiguas y turistas que vienen a ver el lugar, que una vez se consideró la ciudad más rica del mundo. La UNESCO ha incluido a Tombuctú en la lista del Patrimonio Mundial, reconociendo su enorme valor histórico y cultural. Pero la inestabilidad política en la región hace que la ciudad sea de difícil acceso para los viajeros. Entonces, ¿fue Tombuctú una ciudad de oro o es solo un mito? La verdad, como de costumbre, está en algún punto intermedio. Tombuctú fue, de hecho, una ciudad increíblemente rica, pero no en el sentido de cuento de hadas que pintaba la imaginación europea. Su riqueza no residía tanto en palacios dorados como en el control sobre las rutas comerciales, en la influencia intelectual, en el significado cultural. Era, si quieres, el equivalente medieval de un moderno centro financiero y educativo. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? La leyenda de Tombuctú sigue viva. Incluso ahora, cuando podemos caminar virtualmente por sus calles a través de Google Maps, la ciudad continúa envuelta en un aura de misterio. La expresión tan lejos como Tombuctú se usa en muchos idiomas para denotar algo increíblemente remoto, casi inalcanzable. La ciudad se ha convertido en una metáfora, un símbolo, y esa es quizás la riqueza más duradera que puede existir. ¿Qué podemos extraer de la historia de Tombuctú hoy?
Quizás la lección principal es que incluso los mayores centros de civilización pueden declinar si cambian las condiciones externas. Tecnologías, rutas comerciales, situaciones políticas. Todo esto puede devaluar instantáneamente ventajas que parecían inquebrantables. Tombuctú era el centro del mundo hasta que el mundo cambió a su alrededor. Te hace pensar en las megalópolis modernas, ¿verdad? En conclusión, Tombuctú es una historia sobre cómo la realidad se convierte en mito y el mito influye en la realidad. La ciudad era realmente rica en oro, pero no tanto como afirmaban las leyendas. Era realmente un centro de aprendizaje, pero su patrimonio intelectual estaba en peligro. Realmente controlaba el comercio transsahariano, pero perdió esta ventaja con el cambio de las rutas comerciales globales. Ahora quiero preguntarles, ¿qué ciudades modernas, en su opinión, podrían repetir el destino de Tombuctú? ¿Qué cambios tecnológicos o económicos podrían transformar los centros de civilización de hoy en museos al aire libre del mañana? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Realmente me interesa conocer su perspectiva. Si disfrutaron de este viaje a través de las arenas del tiempo hasta la legendaria Ciudad de Oro, no olviden dar me gusta y suscribirse al canal. Hagan clic en la campana para no perderse los próximos episodios. Nos esperan historias igualmente fascinantes sobre civilizaciones olvidadas y sus tesoros. Por cierto, la próxima vez viajaremos a un lugar donde las leyendas sobre la riqueza resultaron ser ciertas. Pero esta riqueza no trajo prosperidad, sino la caída de todo un imperio. ¿Intrigados? Entonces quédense con nosotros. Y finalmente, quizás el verdadero oro de Tombuctú no es el metal, sino el conocimiento que se guardaba en sus bibliotecas. Después de todo, en última instancia, lo único que ha sobrevivido a los siglos no son los palacios y los tesoros, sino las ideas y las historias, como la historia de la propia Tombuctú que acabo de contarles.